Estamos en Santiago de Cuba y ha llegado el principio del fin. Ha llegado el momento de salir de Cuba. No es un secreto para nadie que Cuba lleva varios años teniendo diferentes tipos de migración. Pero la migración cubana no es como cualquier tipo de migración de otro país, ya que estamos hablando de una isla. La opción más popular para los cubanos ha sido migrar hacia los Estados Unidos, debido a su cercanía con la Florida. Pero con los años, esta cercanía no sería el único elemento definitivo. Pero a pesar de que en la actualidad los índices de migración cubana son los más altos de la historia, este fenómeno comienza desde hace más de 150 años atrás, ya que Cuba ha pasado por varios momentos complicados, comenzando por la era de los españoles, pasando por Batista hasta la situación de hoy en día. Aquí les muestro mi travesía personal para salir de Cuba, una aventura que atraviesa la isla de extremo a extremo para lograr tomar un avión hasta llegar a tierras muy lejanas y así descubrir las verdaderas razones que en la actualidad lleva a los cubanos a abandonar su hogar. Nos encontramos en la ciudad de Santiago de Cuba, en el extremo este del país, listos para manejar por 2 días hasta llegar a La Habana, y así lograr tomar un avión y salir de Cuba. Pero justo antes de comenzar el viaje, tuvimos un ligero impedimento. Estos son los autos que le alquila uno el gobierno, ¿no? Es una agencia de turismo y no siempre están en las mejores condiciones. Por ejemplo, esto está aquí amarrado con un cable, si lo ven, donde el cable se rompa, pues me quedo sin bumper. Y este particularmente ha tenido problemas de batería. Es una cuestión de suerte, puede que el carro le salga bueno, puede que no. Vamos a ver si... No, está muerto. No da... Batería no es porque tiene luz, pero no da arranque ni nada. Ahora, ¿qué le pasó a este carrito? Es que hemos tenido problemas con estos carros alquilados por las agencias, porque mire esto cómo está. Y me ha tocado jugar aquí a muchas cosas para poder hacer que arranque de nuevo. Hubo un momento de pánico, pero nada nos impedirá el recorrido. Durante todo el recorrido en Cuba, no recuerdo cuántas veces me tocó bajarme del auto para ajustar la batería, la cual se soltaba con facilidad debido a las condiciones de la carretera. Acabamos de coger un hueco aquí llegando a Holguín. Ya estamos en la provincia. Ya estamos en la provincia de Holguín. Pero ese hueco me desbarató el carro. Ese hueco fue un cráter. Pero yo ya sé lo que tiene este pichirilo, claro, mire, el hueco tan grande que desconectó la batería. Desconectó la batería esta vaina, vea. Qué huecazo. Es que estas carreteras son tan solitarias. Y uno va confiado, ¿no? Uno va confiado manejando porque aquí la mayoría de este tramo está en buen estado. Pero de repente uno se encuentra así con este tipo de huecos. Vea ese. Este está agresivo del 1 al 10, un 4. Un 4 porque el que acabé de agarrar era un 10. Eso no era un hueco, eso era un abismo. En estas carreteras a la cubana. Yo pensaba que las carreteras canadienses eran desocupadas. Usted, mi hija, tiene planes de irse de Cuba. Claro. Les presento a Yoli, mi amiga cubana quien me acompañó en este recorrido. Ella, como muchos cubanos que conocí en el camino, tiene intenciones de salir de Cuba. ¿Conoces en tu entorno personas que se quieran ir de Cuba? Casi todos los cubanos. ¿Tú quieres irte de Cuba? También. ¿Por qué quieres irte del país? Porque quiero mejorar mi vida, la economía, tener más oportunidades para salir adelante, para tener un futuro mejor. Que aquí en Cuba pues es muy limitado. Veremos esta entrevista completa más adelante. Por ahora tenemos una misión que cumplir. Una misión que implica enseñarle a manejar a Yoli, aunque así usted no lo crea. Que por cierto, ella tiene un canal de YouTube. Se los recomiendo que lo sigan para más contenido a la cubana. ¿Ya sabe manejar? No, quiero aprender. Porque este es su momento, este es su día de suerte, esta carretera. Ay, aparte de los huecos, pues está buena para eso porque no hay nadie. Entonces, vamos, pues súbase al volante. No, pero venga, espere, sí, va subiéndose. Yo soy muy mal piloto, así que... A ver, échame asiento para adelante porque estoy muy lejos. Con cuidado, con cuidado.
frenar aquí. Bueno, espere, yo le ayudo aquí. Sí. Motor y dale para adelante. Ya. Listo. Oh. No acelere. ¿Pero por qué acelera? ¿Por qué le digo que acelerara? Estoy Bueno, probando. va a frenar. Suave. Definitivamente me siento en confianza, me siento bien, me siento relajado y me pongo el cinturón. Pero se deja ponerme el cinturón yo. ¿La primera vez que tomas un volante? Sí, sí, sí. Ay, Virgen Santísima. ¿Yo por qué hago ese tipo de cosas? El último día, preciso, el último día. Métale la chancleta, acelere. Acelere, quiero ver que eso llegue un poquito más de... Ahí vamos en 50. Está concentrada. Jolie aprendió rápido lo básico sobre la conducción. Tomé de nuevo el volante para llegar a tiempo a nuestra próxima parada, la ciudad de Holguín. Aquí está el Parque La Flor. Ah, bueno, volteando por acá. Está el cartel Laborín de Holguín. Qué raro es estar en el centro de una ciudad cubana y que la estatua no sea de José Martí. Este señor se llama Peralta, el general Peralta, que luchó por el pueblo, luchó por la patria. Este fue el punto donde Colón desembarcó por primera vez en Cuba. Muchos dicen que aquí nace Iberoamérica. Pero antes de la llegada de los españoles, aquí vivía el indio taíno. Y años más tarde, el señor Diego Velázquez está fundando ciudades, como la ciudad de Santiago, como la ciudad de Trinidad, y le regala todo este lote a un señor llamado Francisco Holguín. Se lo regala, como si fuera de él. Esta es la ciudad de los parques. Miren este parque llamado Calixto García, es gigante. Y todos quedan sobre la misma calle, ¿no? El Parque de las Flores, atrás de ese edificio, aquí viene otro, viene otro, viene otro, son como unos 4 o 5, bien pegaditos. Este sería uno de los principales. Calixto García. Me pregunto yo qué tipo de películas darán ahí. Esta escena se ve muy antigua. No solo la estructura del cine, ¿no? Parece una película, porque ve además el tipo de autos que acompañan la escenografía. Hoy en día esta es la cuarta ciudad más grande de todo Cuba, después de Camagüey, Santiago y La Habana siendo la primera. Y miren esta catedral tan bella. Una catedral que tiene más de 300 años de antigüedad en otro parque llamado el Parque San José. El centro histórico de Holguín es caminar entre casas coloniales que cuentan la historia de los españoles cuando este punto estaba en pleno auge del azúcar y el tabaco. Perderse entre sus calles también para descubrir sus múltiples parques y encontrarse sorpresas como estas. Es un lugar histórico, no solo por la llegada de Cristóbal Colón, sino porque esa también es la capital de la provincia más grande de Cuba, la provincia de Holguín. Me voy devolviendo poco a poco desde la ciudad de Santiago. Llevamos 3 horas de recorrido. Esta es una parada técnica para conocer Holguín, para terminar un poco esa ruta histórica de Cuba, para meterle no solo gasolina al tanque del carro, sino también al de nosotros. Tenemos hambre, almorzamos y seguimos en la carretera, yo creo que unas 3 o 4 horas más. Ese es el plan. Espero que todo salga acorde a él. 5 horas más tarde, desde la salida de Santiago de Cuba esta mañana. Miren ese atardecer tan lindo que nos regala la ciudad de Camagüey. La idea era pasar la noche aquí, pero si no manejo hoy 7 horas o 8 horas, tendré que manejarlas mañana de todas formas. Así que paré en un restaurante, o lo que parece ser un restaurante, y compré una bebida energizante cuyas letras todas están en árabe, porque es lo que vendían ahí. Me parece muy curioso eso de Cuba, que en todos los lugares venden cosas muy random. Necesito estar despierto, me faltan como unas 4 horas más de recorrido hasta una ciudad llamada Santa Clara. Así de oscuro son las carreteras. Si no es por esa luz, vea. Estas son las carreteras. Aquí está para el otro lado. Lo único que uno ve es la luz del carro que viene. Es bien retador manejar aquí por esa situación. Pues los huecos, la vaina, bueno, todo el cuento. Es oscuro, mire, yo apago la luz y ahí quedamos. Siete de la mañana, ciudad de Santa Clara. Y quiero que le pongan cuidado al hostal que encontré anoche. Esta casa colonial. Por dentro, esto es un lugar bastante peculiar. Es un museo. Es un museo dedicado 100% al comandante Che Guevara. Este mural hecho a mano. Esto de aquí
es una réplica de la escuelita allá en Bolivia donde fue asesinado. Ahí está la firma del Che. Todo esto es un apartamento que me costó $30 alquilar con 2 habitaciones, una gorra del Che, una foto del Che, una repisa llena de información y recuerdos del Che. Aquí está el dueño del hotel con la señora que cuidó al Che en sus años de infancia. Esto de aquí es una fotocopia del acta de nacimiento original, que este señor fue hasta Argentina y se la consiguió. El Che Guevara iba por toda América Latina con el mismo discurso que llevó a Cuba a la revolución. Esta ciudad Santa Clara, por eso es una parada obligatoria en la historia cubana y en la historia latinoamericana. Pero ¿por qué el dueño del hotel tiene tanta fascinación por el Che Guevara? Yo recuerdo de niño que vi a un hombre con una camiseta del Che, ponía la frase hasta la victoria siempre, y poquito a poco fui descubriendo quién fue el Che, y cuanto más descubría más me gustaba lo que hizo. He venido un poco pues, a mantener vivos los ideales de la revolución y del Che. Había conocido entonces, y sin saberlo, a uno de los personajes más interesantes de este viaje. Interesante porque seguramente su forma de pensar puede ser bastante polémica, ya que mientras tantos cubanos hacen lo que sea necesario para abandonar el país, este señor proveniente de España aparentemente está viviendo el sueño. O bueno, por lo menos está viviendo su propio sueño. Me daba curiosidad de saber por qué él decide vivir en Cuba y no en España. Bueno, en parte por la cultura. Siempre he estado identificado con la cultura cubana, con la revolución. Aquí la vida es mucho más tranquila, aunque no haya tanto como hay allí. Pero bueno, al final no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y aquí con todas las penurias que hay, vas caminando por la calle y todo el mundo sonríe. O sea que es una lección de vida, creo que nos dan, el sonreír, que se nos olvida. A pesar de la situación actual por la que atraviesa Cuba, ¿sigue usted escogiendo a Cuba sobre España para vivir? Sí, a las duras y a las maduras que se dicen allí. Y sí, intentar aportar mi granito de arena, manteniendo sobre todo viva, ¿no?, la revolución y al Che. Hay que darse cuenta que hay un bloqueo que dura más de 60 años norteamericano, y eso también pues duele. Este señor es un fan del Che Guevara. Como un niño puede ser fan de Spider-Man o de Superman. Me preguntaba en aquel momento, ¿qué pensará un cubano que quiere huir de Cuba al escuchar las respuestas de aquel señor? ¿Qué opinas del español del hotel que se vino a vivir aquí y está feliz? Él me dice que renunciaría a la ciudadanía española con tal de que no le quiten la cubana. Mira, yo pienso que cada cual tiene su perspectiva de ver la vida a medida de lo que ha vivido en la vida. Porque mira, si a mí me dicen quédate a vivir en Cuba, yo realmente no quiero, porque es el lugar donde yo he vivido toda mi vida y yo quiero conocer otras cosas. Yo quiero viajar al mundo. Pero ¿qué pasa con este español? Este es un español que viene a vivir a Cuba hace 10 o 8 años porque es súper fanático al Che Guevara, porque está en la mata donde está el monumento al Che Guevara, y entonces él se siente en su parque de diversiones. Pero además de eso, porque ese señor tiene un pasaporte que él puede viajar a cualquier lugar del mundo, ¿sabes? Él no está aquí preso, pero nosotros, con mi pasaporte de cubana, yo no puedo viajar absolutamente, prácticamente a ningún país. Lo veo bien desde el punto de vista de él, que él en su país se aburre y aquí pues se la pasa bien, pero realmente está en contraproducente en lo que sentimos nosotros los cubanos y el trabajo que pasamos nosotros los cubanos aquí. El pensamiento de este amable caballero puede llegar a ser bastante polémico y causar varios tipos de sentimientos entre los mismos cubanos. Su fascinación por el Che Guevara me intrigaba, así que le pedí que me acompañara a dar un tour por la ciudad y él aceptó. Me mostró el puesto callejero donde compra libros, en su mayoría literatura del Che Guevara y la revolución. ¿Eso qué es? ¿Una revista? Una revista, por ahí una revista. Me presentó a sí mismo a sus amigos y algunos vecinos. Hostia, que yo esa gente no traigo, aquí traigo gente buena. Gente de Colombia. Ahí está, que vamos a hablarnos, ahí está. ¿Qué? Mirar y... Está bien, no importa. Hago la puta. Digo, ya está diciendo. Nos van a arruinar aquí Le todo. tiró un besito a la cara encima. Las putos que están aquí sacan. Y barato. Ahí le di un besito al puerco y todo que tenía que Ahí le di un besito. Que no le metí ahí la de milagro. A ver, enséñame, me parece que este tiene más carne que aquel. No, pues ustedes sí. Dígamelo ahí, que yo, eso es un regalo, ya te digo, tengo que regalar a México. Igual. ¿Ese te gusta? ¿Usted le gustó ese? ¿Le gustó ese? Estuve 3 días grave muriendo. No, está bien. El médico me llamaba de afuera y me decía, estuve 3 días que no sabía si me... Y al lado mío se morían ahí la gente de 30 años. Yo tuve la COVID y bueno, me dejó ese riñón. Yo no puedo estar parado 5 minutos y me caigo. Mira, todos esos pelados son de las caídas que me doy. Póngame dos para fotos de
Me invitó a tomar guarapo cubano y luego de hacer algunas compras nos dirigimos al sitio donde todo ocurrió, el epicentro que convertiría al Che Guevara en un ídolo de la revolución cubana. ¿Esos son los impactos de bala? Esto es el impacto de bala. No le hacía ni cosquillas. Eso es. Súper Tienes blindado. Este, luego la arena para frenar si pasaría y luego tienes otro como este. ¿Y eso qué material es? Acero. O sea, son 2 placas de acero y en la mitad arena. Eso es, la arena para frenar. Esos son los impactos de bala. Impenetrable, pero un horno por dentro. Ahí estuvo al Che le encantaba el ajedrez y fue una jugada humana. Mientras se atacaba la loma al Capiro, con la excavadora desplazó las vías de tren. Esto que está detrás de mí es el famoso tren, el tren blindado de Batista. Y aquí, en este punto exacto, sucedió la batalla de Santa Clara. La batalla que le daría la victoria a la revolución. Estos vagones blindados estaban cargados con más de 400 hombres. En estos vagones había muchísimo armamento, muchísimo más del que tenía el ejército que estaba creando en ese entonces Fidel Castro. Si este tren hubiera llegado a los cuarteles de Batista, la historia sería distinta. Pero aquí en esta ciudad estaba el Che Guevara echándole inteligencia al asunto. Con esa excavadora descarrilaron el tren. Corrieron las vías. Cuando llegó el tren, se volteó y lo lograron frenar. El convoy de 18 vagones iba para el cuartel de Batista y cuando llegó aquí, descarriló. Esto es acero. Esto es completamente blindado. Intentaron dispararle entre algunos hombres, pero no podían hacer nada. El ejército de Batista estaba dentro de los vagones y para lograr sacarlos comenzaron a tirarles bombas Molotov. Por dentro, al ser tan cerrados, se volvió un horno. La gente se estaba asfixiando por dentro del tren. Les tocó a los soldados de Batista salir corriendo para poder respirar. Y ahí fue donde hicieron que se rindieran. Esa fue la batalla ganadora, la que llevó a la revolución a ser la revolución. Sin esta batalla la historia sería distinta. Este fue el punto de partida para que Batista saliera del país y Fidel Castro se subiera en ese balcón en la ciudad de Santiago de Cuba a dar ese famoso discurso diciendo que a partir de hoy Cuba era un país libre, Cuba había ganado la revolución. Es increíble pensar cómo un artefacto tan sencillo como una excavadora le puede cambiar la historia a un pueblo, ¿no? Estos son algunos de los artefactos que venían en el tren. Vean ese tipo de bazucas, vean ese tipo de armamento. Todos son armas automáticas americanas. Todo esto venía de Estados Unidos y estos son cajas de balas. Había más de 1 millón de balas que habían suministrado para el ejército de Batista. Antes del ataque, el Che Guevara vino aquí a hablar con los campesinos, a hablar con el pueblo y les dijo: este ataque y la toma de Santa Clara nos va a tomar más o menos 1 mes. Les tomó 4 días. El ejército de Batista tenía alrededor de 3.500 hombres y el ejército del Che Guevara tenía alrededor de 300. Por fuerza tenían todas las de perder, pero por inteligencia ahí es donde ganaron, porque la guerra comenzó antes de los ataques. Una guerra psicológica donde el Che Guevara regó la voz de que ellos venían a tomarse Santa Clara con más de 7.000 hombres. El ejército de Batista estaba asustado y ahí es donde empezaron a acumular todo este cargamento de armas para prepararse. El Che Guevara y sus hombres se tomaron puntos específicos de la ciudad poco a poco. Y como sabían que venía tanto cargamento y tantas armas, la toma del tren fue clave para ganar. Allá, en la punta, había 12 francotiradores de Batista dándole bala a lo que se moviera. Revolución o no revolución. Pero por aquí por debajo llegó una tanqueta que uno de los guerrilleros del Che Guevara se había robado y vino aquí con una de esas metralletas que se habían tumbado del tren y cogió a bala. Allá en la punta de este hotel se ven todos los agujeros de las balas. Mientras él distraía a los francotiradores, otros guerrilleros del mismo grupo del Che entraron por debajo y empezaron a prender candela. El edificio por dentro se llenó de humo. La gente se estaba asfixiando y este fue el último edificio que tomaron. Y ahí Batista salió corriendo del país. Al Che Guevara lo matan en Bolivia y lo dejan allá enterrado en una fosa común junto a sus hombres. Después de muchos años, sus restos fueron traídos aquí a Santa Clara. Hoy en día se encuentran en el mausoleo, en este gran monumento que tengo a mis espaldas del Che Guevara. Aquí está el Che Guevara en la mitad, con todos sus hombres, en todos los combates. Aquí está el tren, el mismo tren que descarrilaron en esta misma ciudad. El trabajo voluntario es una escuela creadora de conciencias. Y ahí está el Che junto a otros hombres haciendo trabajo voluntario. Si le damos la vuelta a este muro por acá, encontraremos un mapa. Cada una de estas estrellas son cuarteles de Batista que iban derrotando en diferentes lugares de Cuba. Cuando gana la revolución, todos los cuarteles de Batista, cuarteles militares, fueron convertidos en escuelas. Y hoy en día, todos siguen siendo escuelas.
Esa era una de las misiones de la revolución, de los ideales de el Che Guevara y Fidel Castro. Sin duda alguna, una de las historias más fascinantes que tiene el planeta Tierra. Una cantidad de ideales que defendían a fuerza y espada, contra viento y marea, hasta llevar a la victoria a la revolución, de donde surge el legendario lema del Che Guevara, hasta la victoria siempre. Y queda aquí para siempre inmortalizado en esta estatua, en este monumento, en esta ciudad, en este país, en esta isla del Caribe, contando una historia que jamás será olvidada. Y por eso este es el punto en donde ustedes y yo nos despedimos. Ese es el punto final del recorrido a la cubana. De aquí solo queda conducir a La Habana, tomar el avión, irnos de Cuba y recordar los pasos de esta impresionante historia. Muchas gracias Cuba, muchas gracias Santa Clara, muchas gracias por todo. Aquí nos despedimos. Espero que les haya gustado este video, que han aprendido mucho y nos vemos sin duda en la próxima aventura. Aquí terminaba mi recorrido a la cubana, pero no la aventura de salir del país. Horas más tarde estábamos de vuelta en la casa de Yoli, un lugar que ya tuvimos la oportunidad de visitar en un video anterior. Esta sería la última vez que la vería, tal vez la última vez en toda la vida, no lo sé. Eso dependerá si ella es capaz o no de lograr su sueño de salir de Cuba. Buenos días. Ahora te lleva ese y me deja ese. Con mucho gusto. Si tiene gasolina, sí me lo llevo. ¿Tiene gasolina? Está lleno el tanque. Ah, bueno, porque ese está vacío. Buenas, buenas. ¿Cómo andas? Tiempo sin verte. ¿Qué tal de paseo? Recorrimos todo tu país. Hola, chiquitín. ¿Cómo está comiendo? ¿No me para bolas? ¿Cómo está el niño? Me hizo falta todo el viaje. Ya los plátanos están amarillos. Cuando nos fuimos estaban todos verdes. Cógelo, no sé si está rico. Voy a coger este, vea. ¿De abajo? Este. Recorrimos todo su país. Desde Viñales ¿Hasta Guantánamo fueron o no? hasta, bueno, casi todo. Santiago. Pero hasta Santiago. Ah, no fuiste a Guantánamo. No, pero fuimos a muchos otros lugares. Es que es muy grande. Lo logramos. Lo logramos. Recorrimos todo su país. Bueno, la gran mayoría. Estamos aquí de vuelta en su ranchito, en su casa. Esto aquí lo vimos en uno de los videos anteriores. ¿Cómo se siente? ¿Misión cumplida? Sí, ¿Cómo se siente haber conocido su propia patria? súper contenta. Usted creo que ya casi tiene un plan, ¿no? Casi ya que se iba de este país. Así es. Y casi se va sin conocerlo, ¿no? Así mismo es. Es que es muy complicado también ir para conocer Cuba dentro de Cuba para los mismos cubanos, por el transporte. Bueno, pues me alegra mucho para que no se hubiera ido de la patria sin conocer la patria. Cuando vayas a otro país y te encuentras con otro cubano que sea de Holguín o de Santiago o de Cienfuegos o de Santa Clara, ya le puedes decir, yo estuve ahí. Misión cumplida. Lo hemos logrado. Sin la ayuda de ellos, esto hubiera sido completamente diferente. ¿Cuáles son las opciones que tiene un cubano para irse de Cuba? Bueno, opciones son muy pocas, porque los cubanos son considerados emigrantes en casi todos los países, porque casi todos los cubanos pues quieren irse de Cuba. Entonces, las opciones son, por ejemplo, Nicaragua, que lo abrieron hace muy poco tiempo, que es libre visado, pero los pasajes cuestan más de 3.000 pesos. Lo otro que tienen de opción es, por ejemplo, España. Los ciudadanos españoles, aquí en Cuba hay muchos ciudadanos españoles, ya sea porque tienen los abuelos que son españoles y cogen la ciudadanía y tal y pueden irse. Y otra también que se ha estilado mucho entre los jóvenes igual son las visas de estudio para España. Y un tiquete de avión de aquí a Nicaragua dices que son $3.000. 3.800, 4.000. ¿Qué tan difícil es para un cubano recoger ese dinero? Muy difícil, casi imposible. De hecho, pasas un año con un trabajo estable, normal, del Estado y no lo consigues. Es muy, muy, muy complicado. ¿Colombia les pide visa? También. Todos Perú, los países, igual, México, igual, Argentina, igual. Chile, Ecuador, Panamá, todos los países. Todos los países. Siempre los cubanos han querido salir del país y siempre se han tirado al mar. Eso ha existido desde hace muchísimo tiempo. En estos últimos meses atrás se ha agudizado más todavía, que fue cuando abrieron Nicaragua. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo no tiene el dinero para irse por Nicaragua, porque no solamente cuesta los 3.400 del pasaje, sino que también cuesta la travesía desde Nicaragua, Guatemala, Honduras, México, todo eso.
Entonces se monta en bastante dinero. Y cuando tú te vas solo, más o menos quizás te lo puedes costear o quedarte en un país y trabajar. Pero cuando tú vas con tu familia, tienes que costear lo tuyo, lo de tu familia, y se monta en muchísimo dinero. Entonces las personas que no tienen ese dinero, lo que hacen es pues armar diferentes artefactos, por decirlo de alguna manera, y pues lanzarse al mar. Muchos lo han logrado, muchos han tenido suerte. Conozco personas que lo han logrado y lo han logrado en horas, es decir, en un día sales hoy por la madrugada y por la noche estás llegando allá perfectamente y lo logras. Pero hay muchos que no lo han logrado, como es el caso de mi familia. Mi hermano se tiró en 2 ocasiones y no lo logró. ¿Qué pasa cuando lo cogen allá en aguas internacionales, en la Florida? Lo devuelven para Cuba. Lo cogen, lo ponen en un barco que se llama el barco madre y pues lo devuelven para Cuba. Entonces cuando los devuelven para Cuba no es así tan rápido, porque muchas veces tienen que esperar hasta 15 días en el barco hasta que el barco llene la cantidad de personas que tiene que traer para Cuba, y ese tiempo que están esas personas en el barco, los familiares aquí en Cuba se están volviendo locos porque no tienen ninguna manera de saber dónde ellos están. En el caso mío, cuando a mi hermano le tocó estar ahí en ese barco, solamente estuvo un día, es decir, no estuvimos tan preocupados, no fue tanta la demora, porque enseguida los trajeron para acá. Esta es la casa de tu madre, ¿no? Aquí tú creciste, se puede decir que tu infancia, adolescencia. Aquí. En esta casa de aquí, en la antigua casa, y después esta es la nueva casa donde tu mamá en este momento está haciendo un rico almuerzo para nosotros. Ahí vivías tú, vivía tu hermano, el que se fue, y quedas tú que también te vas. Tu mamá entonces, ¿con quién se queda aquí? Mami se queda solita hasta que podamos llevarla con nosotros. Ese es el plan. Bueno, se queda con los vecinos, se queda con la familia que tenemos en Cuba, pero realmente aquí se queda un poco solita. Yo no quisiera que ninguno de los dos se fuera, pero bueno, esa es su decisión y igual que lo hice yo, ellos también. No les voy a cortar las alas, que hagan lo que ellos piensen que sea mejor. ¿Tú crees que eso es lo mejor para ellos o lo mejor sería que se quedaran aquí en Cuba? Ya te digo, yo quisiera que se quedaran, no sé, pero bueno, todos no tenemos la misma opinión. Cuando tú piensas en el futuro de ellos dos, ¿qué crees que es la mejor opción? No sé decirte. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando llegues a otro país fuera de Cuba? Ir al supermercado. ¿Cómo te los imaginas? Con muchas cosas. Estamos de vuelta aquí en La Habana, amigos míos. Maleta lista, nos vamos para el aeropuerto. Más de 15 días recorriendo este país. Una aventura que jamás olvidaré. Ahora debemos ir a tomar un avión. Chao Habana, chao Cuba. Muchas gracias por todo. Jamás olvidaré estos días en tu tierra. Las opciones de salir de Cuba son bastante limitadas. No por nada todos hemos visto miles de veces las noticias de tantos cubanos que intentan salir por el mar. Algunas historias de éxito, otras historias que terminan en tragedia. Personas que ponen en riesgo sus vidas para tener la oportunidad de soñar con un mejor futuro. Y si usted no quiere arriesgar la vida, puede comprar un pasaje de avión e irse a un país que no le pida visa. En ese caso, la lista de países es bastante limitada. La gran mayoría de países le piden visa a los cubanos y cuando no, comprar pasajes aéreos es prácticamente imposible, porque lo que a usted y a mí nos cuesta $200 ida y vuelta, a un cubano el mismo destino le puede salir en $4,000. Es increíble el impacto que puede tener en nuestras vidas el tipo de pasaporte que guardemos en la maleta. Un librito diminuto de colores diferentes que te abre o te cierra las puertas del mundo a su antojo. Un pedazo de papel que te permite o te impide soñar. ¿Quién diría que la saga de Cuba iba a terminar aquí en Madrid y con esta compañía? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Me llamo Ana Laura, pero bueno, la gente me conoce como Anita. Cuéntanos, Anita, ¿en qué momento tu canal de YouTube se volvió tan popular? Bueno, creo que fue como en julio del 2022 que yo subí un video hablando de cuánto ganaba siendo ingeniera en Cuba. Y bueno, nunca esperé que ese video fuera a tener tanta aceptación. Muchas personas lo vieron porque les llamó mucho la atención la situación de un profesional
en Cuba. Anita, ¿tú cuántos años tienes? 26. ¿Y por qué tu interés de irte de Cuba? Bueno, yo creo que desde niña siempre tuve la ilusión de conocer algo más que no fuera Cuba, porque en Cuba estamos muy limitados desde pequeños. Pero nunca lo pensé, o sea, no tenía la posibilidad porque no tenía una familia que me ayudara a salir de Cuba, ni la economía para hacerlo. Pero siempre sí lo soñé, entonces siendo ingeniera era imposible para mí. Y bueno, creo que gracias a YouTube y a que el canal comenzó a crecer fue que pude lograrlo. O sea, YouTube fue clave para que pudieras venir para España. Sí, el dinero que gané en YouTube todo fue para irme de Cuba, sí. ¿Esta es la primera vez que sales del país? Sí. ¿Hace cuánto estás aquí en España? Hace 2 meses. Y hasta ahora las impresiones de una cubana viviendo en España, ¿cómo te ha parecido la diferencia entre Cuba y España? ¿Qué tal? Wow, abismal. Es algo totalmente nuevo. Desde que pisé el aeropuerto de España me di cuenta que era completamente diferente. Todo súper bonito, súper limpio, un buen servicio, las personas educadas. Hay muchos españoles que me escriben y se están quejando de España actualmente, pero yo que acabo de llegar de un país que está mucho peor, lo veo todo maravilloso, todo muy bonito. ¿Qué es hasta el momento lo que más te ha impactado de vivir en España o vivir en un país del primer mundo? Bueno, yo creo que lo que nos impresiona a los cubanos quizás no es lo mismo que le impresionan a personas de otros países. A mí me impresiona todo, que haya comida en el supermercado y que sea económica, que me la pueda permitir, que me pueda comprar la ropa que quiero, que pueda tener una casa o un piso y que me dé para pagarlo y para comprar comida. Lo básico, lo simple y lo sencillo es lo que más me llama la atención, poder vivir una vida digna, que en Cuba no podía, obviamente. ¿Qué es lo más importante que le dirías a esta cámara que no le hubieras podido decir si estuviéramos en Cuba? Bueno, que lo que más deseo que haya en Cuba es libertad. Que se vayan los que no tienen que estar ahí, para que los cubanos vivan una vida digna, porque todo lo que estoy viviendo aquí lo estoy disfrutando, pero siempre me da como esa cosa de que mi familia está allá y está sufriendo y la está pasando mal. Y de verdad que creo que los cubanos se merecen todo esto, tener libertad, tener comida, tener una vida como debe ser. ¿Qué tendría, según tú, qué tendría que pasar en Cuba para que esa situación que nos dices cambie? Ay, Dios. Esa es una pregunta polémica. Eso es lo que hablábamos mucho de nosotros siempre cuando nos reuníamos. ¿Cuándo va a cambiar esto? ¿En algún momento irá a cambiar? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Bueno, supongo que se vayan todos esos del gobierno. Que se vayan. Esta de aquí es la Gran Vía en Madrid, la síntesis del capitalismo, en una calle en la capital española muy importante. Y quiero preguntarte tú qué sentiste cuando has venido aquí de noche. Es una locura. ¿Y qué sentiste cuando viniste a este lugar, por ejemplo? Una cantidad de gente, luces, tiendas por todos lados, increíble. Me gustó muchísimo. De hecho, me lo aconsejaron. Ve de noche, que de noche te va a encantar. Y tú al ver tantas tiendas, tanto capitalismo puro, tantas pancartas, tanta publicidad por dentro, ¿cómo te hace mover eso? Bueno, los primeros días me agobiaba un poco, entraba a las tiendas y no sabía qué elegir, no sabía qué mirar porque era demasiado. Yo acostumbrada al sistema de Cuba que hay una sola cosa y esa sola cosa es lo que te toca. No, aquí tú tienes la posibilidad de elegir, de mirar de diferentes precios, diferentes tamaños, todo. Y los primeros días me daba dolor de cabeza, la verdad. Anita, pues muchas gracias por compartir tus experiencias, tus testimonios. Gracias a ti por invitarme, un placer. Y bueno, buena suerte por aquí. Este es un muy lindo país, yo sé que te va a gustar. Me gusta mucho. Y gracias a todos los españoles porque todos me dicen que este es mi hogar, como que se sienten familiarizados con nosotros, los cubanos, y siempre nos dicen, has vuelto a tu verdadero hogar. Qué bueno, Anita. Sí. Un gusto conocerte. Igualmente. Ahí queda, amigos míos. Ahí va, Anita. Qué locura este último video cubano que empezó en Santiago, que sigue en La Habana y que termina en Madrid. Una vez más les digo, ¿quién diría que esta saga La Cubana iba a terminar en España? Pero todo tiene una forma de conectarse para que estemos hoy en esta linda ciudad, contándoles esta historia y terminando de esta forma una de las experiencias personales que jamás olvidaré.
La experiencia de conocer Cuba, la experiencia de conocer su situación, su gente y conocerla de todas las formas que conocimos ese país, como lo vimos en los videos anteriores, ha sido realmente impresionante. Estoy lleno de emociones, lleno de aprendizaje y espero que ustedes también hayan aprendido algo de Cuba, que hayan sentido las mismas cosas que yo sentí realizando esta saga, que hayan conocido un poco más de esa linda isla, de ese lindo país. Nos vemos en los próximos videos, desde quién sabe dónde, haciendo quién sabe qué. Saludos a la abuela. Chao, Lin. Y ahora sí, hemos llegado al fin. Una saga de videos sobre Cuba que termina en España, uno de los países con mayor migración cubana del planeta. Muchas gracias, Cuba, por enseñarnos tanto, por dejarme recorrer tus tierras para traerles a ustedes estos videos. Fueron en total 17 días en los cuales me propuse aprender a vivir como un cubano. No lo logré, ya que para vivir como cubano, toca ser cubano. Aprender a hacerlo en 17 días es una fantasía. Los cubanos son el resultado de varias generaciones que acumularon con los años diversos momentos de la historia, algunos alegres y otros llenos de dolor. Solo un cubano sabrá lo que es vivir en Cuba en realidad. Lo que yo les he mostrado en estos 10 videos es solo la primera página de un libro interminable llamado Cuba. Me voy de este país contento y triste al mismo tiempo. Contento por todas las experiencias vividas, la gente y las historias que conocí en el camino. Y triste porque cuando vi el mar por última vez desde el malecón de Santiago de Cuba, sabía que esa era en realidad la última vez que iba a verlo, por lo menos desde Cuba, ya que no sé qué tan probable sea que yo pueda regresar al país después de publicar todos estos videos, pero prefiero no averiguarlo. Lo que sí es seguro es que jamás olvidaré mis días en esta isla, los 17 días de mi vida que traté de vivir a la cubana, una historia que le contaré a mis nietos y si no tengo, se los contaré a los nietos de otros. Muchas gracias, Cuba, muchas gracias a ustedes por escuchar y nos vemos en la próxima aventura.